¿Ha pensado en cuáles serán las condiciones de vida que deberá enfrentar una vez que su vida laboral activa termine? ¿Se ha puesto en el lugar de cientos de pensionados que hoy sobreviven bajo el actual sistema previsional? La idea de pensar en las condiciones de vida de estos pensionados, ponerse en el lugar de ellos, que también será nuestro lugar próximamente, es el propósito de este nuevo capítulo. Para ustedes, para nosotros, esto es Chile en el País de las Maravillas. Para poder discutir y reflexionar respecto a las implicancias de la política pública en materia previsional, me encuentro con el actual director regional del Instituto de Previsión Social de Valparaíso, Juan Carlos Tapia. Juan Carlos, muchas gracias por venir y ir directamente a este tema que nos convoca a preguntarte cómo podríamos explicar que luego de 35 años de instaurado el sistema previsional, hoy día todavía sus bases ideológicas fundamentales permanezcan. ¿Qué está haciendo hoy día la política pública para poder equilibrar lo que parece ser un problema que en los próximos años se vaya maximizando? Bueno, primero saludar a los televidentes de este canal, agradecer la posibilidad de poder, este tema, la verdad es que me encanta, es un tema tan controversial y tan importante, especialmente para todas las personas que empiezan de los 50 para arriba, recién empiezan a darse cuenta de la responsabilidad que significa haber tenido pendiente qué es la previsión y para qué les va a servir. Porque hoy día estamos viendo en un país donde, fíjate tú que la pensión promedio de este país es de 186.000 pesos. Se acaba de aprobar el sueldo mínimo en 250.000 pesos. O sea, date cuenta tú la brecha que existe entre el sueldo mínimo, que ya ni siquiera es ético, porque la Iglesia hace 7 años que dijo que era ético 250.000, por lo tanto, si le agregamos el IPS, ya estamos en deuda.
Y el promedio entonces es 186.000 pesos. Eso significa que es una vergüenza, la verdad, es una vergüenza. Pero si nosotros vamos a los orígenes de este sistema, primero decirlo que no fue en democracia, que teníamos un parlamento de 4 señores uniformados que hicieron un decreto de ley, ¿cierto? Y que obligaron al país completo, digamos, a partir del 1 de mayo de 1981, a no estar más en las cajas. Cerraron las posibilidades de que las cajas de previsión, que son las que nosotros administramos hoy día, pudieran adherirse a ellas. Y, por tanto, a partir de ese minuto, digamos, se obligó a todas las personas que tenían que estar sí o sí en este nuevo sistema previsional. Quiero recordarte que uno de los autores fue don José Piñera, que este sistema se trató de vender en otros países, que nadie en ninguna parte se lo aceptaron, y que a juicio de la gente, a percepción de la gente, no es ni más ni menos que una publicidad engañosa. ¿Ha fracasado el sistema? Absolutamente. Yo creo que absolutamente. O sea, y la muestra está en cómo se comportan hoy día los trabajadores. O sea, vemos hoy día que a veces, y yo en eso no estoy tan de acuerdo, digamos, cuando la gente dice no más AFP, sale muy lindo como eslogan, digamos, pero cuando no se plantea una alternativa, cuando se pretende idealizar el sistema antiguo, que tampoco era tan bueno como unos hoy día pretenden mostrarlo, ¿ah? Tenía una montonera de fallas, pero lo que sí, el tema es que este sistema actual, en las condiciones en que está, de verdad, no satisface las necesidades, ni es lo que en un principio pretendió ser. Juan Carlos, si el sistema anterior tenía elementos para poder perfeccionar, este sistema es muy malo y no es solamente una evaluación que se hace a nivel nacional, sino que internacionalmente se han hecho estudios respecto a ese empobrecimiento que vive la clase o que podría vivir la clase trabajadora chilena. Entendemos que fue creado, ¿cierto?, en dictadura, pero ha pasado, ¿cierto?, bastante tiempo de retornar a la democracia. La presidenta formó una comisión, la Comisión Bravo, ¿cierto?, que analizó esta situación. ¿Cómo se da la respuesta, ¿cierto?, a las personas que hoy día sufren, que viven en carne propia las raíces de este sistema, las consecuencias de este sistema? ¿Cómo la Comisión Bravo podrá responder o encontrar una salida a lo que ha sido calificado como el corazón del sistema neoliberal en su formato chileno? Bueno, si yo fuera empresario, te diría que el sistema de AFP es un sistema tremendamente exitoso, porque la verdad, a quienes son los dueños de las empresas, de las administradoras de fondos de pensiones, ha sido un pingüe, o sea, muy buen negocio, la verdad. Ha sido muy buen negocio. El tema es que quienes son los dueños de la plata, los que ponemos a diario, ¿cierto?, en las AFP, la plata, no nos está dando resultados. Esa es la realidad y en función de eso se ha tenido que buscar alternativas. ¿Por qué? Porque después del cobre, y por eso que mencioné el cobre, después del cobre, la industria que mayor plata maneja en este país son las AFP. Yo quiero poner a nuestros televidentes en la posición de que ¿qué pasa si las AFP se coluden, como hoy día mucha gente se está coludiendo, ¿cierto? Se coluden en el sentido de hacer que el sistema, que hoy día tiene inversiones en la gran mayoría de las empresas nacionales y un buen poco en el extranjero, ¿cierto?, y hacen una corrida de plata. Realmente le hacen un daño tremendo a la economía. De ahí es que, como hay muchos intereses, la verdad es que es muy difícil provocar un cambio que fue hecho en dictadura y que se impuso, digamos. ¿Ah? Entonces, el esfuerzo que ha hecho, y te lo digo como una persona que fue coordinador regional de la reforma previsional, que vino a dar respuesta a eso que hoy día en una propaganda de la televisión y algunas radios anda diciendo la Asociación de AFP que este sistema tiene un componente solidario. Pero el componente solidario, lo que no dicen es que el componente solidario no lo colocan ellos, lo colocan todos los chilenos a través de los impuestos, porque es el Estado el que a través de un pilar solidario hoy día está dando satisfacción a esas necesidades. Por ejemplo, está dando satisfacción a
aquellas personas, fíjate tú, que no tenían ninguna posibilidad de tener pensión. Hoy día 2.600.000 chilenos, y lo digo con orgullo, porque anduve predicando en cada una de las comunas de esta región y en cada uno de los lugares, localidades de la región, anduve predicando la posibilidad de que las personas pudieran tener una pensión básica solidaria, un aporte previsional solidario, el bono por hijo y una cantidad de beneficios, que son muchos, que hoy día está entregando el sistema para suplir una necesidad que los privados generan en la previsión en Chile. Sí, pero ¿cómo entiendo todo lo que dice, que seguramente mejoró la calidad de vida de muchísimos chilenos y chilenas, pero hoy día la sociedad chilena también es distinta? A propósito de lo que tú decías, Correcto. ¿cierto? Hay un reclamo social enorme, no solamente con el tema previsional, que es el tema que a lo mejor más urgencia, más terror causa, porque en realidad es un proceso de incertidumbre, es que te colocan, ¿cierto?, en una estepa, en un mar de dificultades y que no tienes cómo salir. Entendiendo ese cambio también generacional de Chile, donde incluso se está cuestionando el tipo de democracia que hoy día existe. ¿Cómo se transforma el sistema previsional en Chile para seguir avanzando en el camino que tú dices? Bueno, con las limitaciones que hoy día tenemos. El tema es, la presidenta Bachelet ha generado y que generó, digamos, la Comisión Bravo, que ha tenido varias instancias. Primero, la posibilidad de que a nivel de todo el país se pudiera discutir región por región, los incumbentes, los principales interesados, los sindicatos, principalmente las federaciones, pudieran participar en una discusión para llegar a un consenso respecto de cuáles serían las alternativas al sistema previsional que hoy día tenemos. Terminó la Comisión Bravo, una comisión compuesta por expertos nacionales e internacionales, y llegó a un informe. El informe, hace 2 meses atrás, entregó, digamos, la Comisión Bravo a la presidenta el resultado y hace allí 3 propuestas, fundamentalmente. A partir de estas propuestas, hace digamos, la idea es que la presidenta pueda transformarlo esto en un proyecto de ley. Pero resulta que no es una propuesta, son 3 propuestas. Y las 3 propuestas contemplan lo siguiente. La primera es que las AFP sigan tal cual con un pequeño maquillaje, digamos, donde tenga alguna posibilidad de voz, no sé si de voto porque está en discusión, quiénes somos nosotros los que ponemos la plata y no tenemos ninguna posibilidad de saber qué se está haciendo con nuestros fondos. La segunda propuesta es que sea un sistema un tanto mixto, donde haya participación de los empleadores, del trabajador, pero también del Estado. Y haya una cosa donde obviamente se garantice un cierto mínimo de pensión que tenga que ver, que sea más acorde con los aportes que le hace durante toda la vida al sistema. Y el tercero, que es uno que dice que hay que volver derechamente a un sistema de reparto. Eso hoy día, en la búsqueda de la inquietud que tú presentas, digamos, está en discusión. Ahora, específicamente respecto al tema de las transformaciones que ofrece la Comisión Bravo, siempre en lo más desconfiado está el peligro de que sean nuevamente los poderes económicos los que triunfen en esta pulsada. Yo te pregunto honestamente, ¿cierto?, desde el instituto, ¿cómo están pensando ustedes? ¿Cuál es la propuesta de esas 3 propuestas que tiene, que está involucrado el instituto? ¿Cómo se juega el instituto? ¿Qué es lo que pretende querer hacer en estas propuestas para poder ciudadanizar, si se quiere, ¿cierto?, esta idea de una alternativa más justa, más solidaria, entendiendo además, ¿cierto?, que este país se podría transformar muy prontamente en un país de pobres, manteniendo el sistema como está. ¿Cuál es tu opinión un poco para poder cerrar esta interesante conversación al respecto? El tema es que lo que yo quiera, como decía antes,
no necesariamente es lo que se puede hacer, y hoy día nosotros nos acercamos dentro de estas tres propuestas, digamos, a una intermedia acelerada, por decirlo de una manera, en el sentido de que pudiéramos tener un sistema donde participen, digamos, tres actores y donde existan las instancias de fiscalización que permitan que el trabajador, el que coloca el dinero, tenga la posibilidad de decidir al interior de estas empresas sin dejar de lado y sin dejar de mencionar de que estaríamos trabajando igual en el mismo sistema. Es una cuestión peligrosa, es una cuestión complicada, es una cuestión que hay que verla, pero en definitiva es lo más cercano que tenemos y lo más realista. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir, porque también esperamos que las autoridades públicas, nacionales y regionales puedan hablar con honestidad, más alejado del protocolo, más cerca de la palabra verdadera, que en realidad le interesa y tiene sentido, porque hoy día hay cientos de pensionados en las casas que viven cotidianamente esta situación de pobreza que es necesario transformar y cambiar para siempre. $148.000 pesos. Esta es la pensión que tenemos. Nosotros consideramos que es poca. ¿Por qué? Porque hoy día, ¿qué familia o qué persona va a vivir con esa plata cuando todo está enormemente caro? Yo soy Manuel Morales Guardia. Fui trabajador minero en el salitre primero, después en las minas de cobre. Y me pensioné en 1995. Aquí soy dirigente del 2000 adelante, 16 años. Todo Chile se movilizó en distintos puntos. Toda la gente, los transeúntes han aplaudido y estado de acuerdo con esto, porque el pueblo chileno no quiere AFP. Esta organización ha tenido, desde su nacimiento, ha tenido que ser combativa, porque tiene dentro de sus estatutos está la palabra de que esta organización reivindicativa. La lucha ha nacido por el problema de las pensiones. En el 1980, en la reforma previsional que hizo el gobierno militar, cuando fue ministro del Trabajo el señor José Piñera. Entonces, él partió de que los pensionados tenían que agruparse en una sola organización que fue el instituto, pero a la vez quedaron con distintos valores de pensión. Y nosotros fuimos los últimos que quedamos con la pensión más baja. La pensión nuestra nunca ha tenido un reajuste de aquellos años. El reajuste que tenemos anual solamente es del IPC, que a veces no pasa más allá del 2,5% y cosas así. Se dice que los pensionados estarían alrededor de 2.200.000 en este momento. Los de las pensiones bajas tienen que ser algo más de 1 millón de personas. Es muy posible. Por supuesto que no estamos conformes con la pensión que tenemos, pero no tenemos alternativa en mejorarla, porque no hay actualmente ninguna ley que nos ayude, porque algunas de las leyes han sido anuladas y otras no nos toman como una necesidad imperiosa. Incluso el año pasado, en el mes de junio, hubo una conferencia de la organización nuestra a nivel nacional y participó un señor ministro ahí a esa conferencia, y él dijo con muy buenas palabras de que nosotros los pensionados de la estatura nuestra no éramos prioridad del gobierno. Por lo tanto, con esa respuesta venía de un ministro, nosotros creemos que es verdad y por lo tanto no tenemos esperanza que lo mejoren las pensiones. Nos sacan la plata, nos la roban, se la entregan a la AFP y la AFP la invierte en los mismos que nos dan crédito. Son muy poquitos los socios que tenemos de la AFP, a pesar de que tenemos las puertas abiertas para que ellos entren. Para que mejoren la AFP tendría que ser cambiada total. Ahí está el problema de la Comisión Bravo, que se habló tanto. Sin embargo, esa comisión no tomó en cuenta la protesta de los trabajadores que no quieren, pero no ha cambiado nada. Los trabajadores no quieren eso. Solamente la semana pasada conocíamos el dato
de la pérdida en los fondos de pensiones producto de la colusión del papel confort. El problema es que aquí hay intereses. Hay personas, por ejemplo, que asumen responsabilidades de gobierno, pero antes de asumir las responsabilidades de gobierno, priman primeramente los intereses de familia o personales. En vez de ayudar al pueblo, se metieron a estafar al pueblo. Porque no puede hablar de otra palabra, estafarlo. Ahí tenemos el problema del Banco Penta, que se creó exclusivamente para estafar, para robar, digamos así mejor. Que el pueblo ya no quiere esa situación. El pueblo quiere que se hagan cosas y que la situación se arregle, y por lo tanto necesitan de que haya hombres arriba que no estén mirando sus intereses particulares. Tienen que mirar los intereses comunes. Ay, ay, Paloma, ay, Paloma. A nosotros los tienen calculado que el 2025 terminamos los antiguos trabajadores del Servicio de Seguridad Social. Pero los trabajadores van a seguir, vendrán por otras cajas. Nunca se van a terminar los trabajadores en Chile, van a haber siempre. Porque hoy día toda clase de gente que se gana la vida por su trabajo es trabajador. La única manera que le queda a este trabajador es juntarse con los otros trabajadores o con los otros jubilados, para poder de una u otra manera hacer un esfuerzo que lo tomen con seriedad de que esa persona o esa cantidad de personas tienen necesidad de una pensión mejor, porque yo no veo otra. Para poder analizar y discutir la profunda fractura social que significa la instalación de un sistema previsional pensado para enriquecer a unos pocos, nos encontramos con la presidenta regional de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, integrante de la coordinadora No Más AFP, Mabel Zúñiga. Bienvenida, Mabel, y entrar directamente al tema que a todos nos preocupa, que a todo el mundo laboral y social le preocupa. Cuéntanos esencialmente cuáles son los principios que están detrás de la organización de la coordinadora No Más AFP, ¿cierto?, que además es capaz de cohesionar un tejido social de distintos rubros. Cuéntanos cómo surge, cómo nace y cuáles son las proyecciones que tiene la coordinadora. Bueno, Boris, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, nosotros en la ANEF hace muchos años nos planteamos el tema previsional a propósito de las condiciones del empleo público, nos planteamos el tema de fondo en materia previsional, porque estábamos siempre peleando respecto de los bonos de incentivo al retiro para que la gente no se fuera tan mal, y nos pusimos a discutir en términos más estructurales respecto de lo que ocurre en el país en varias materias, y entramos y tomamos un acuerdo nacional. Esto te estoy hablando del año 2006. El acuerdo nacional fue avanzar a un sistema previsional distinto. Se generaron movilizaciones, surgió con el gobierno Bachelet anterior, surgió una modificación a la ley, efectivamente, a partir de esas movilizaciones, y surge en Concepción casi espontáneamente, primero, con algunos dirigentes sindicales, la idea de estructurarse en una coordinadora para avanzar en propuestas y en discusión respecto de este tema. Y posteriormente esto se va replicando hasta finalmente, prácticamente en todo el país, hoy día existe esta coordinadora, que debiese ser, y hay que decirlo, debiese ser una coordinadora con mayor fuerza de la que hoy día tiene, porque debiesen estar ahí y concitarse ahí las decisiones de las asambleas nacionales de la mayoría de los gremios, incluso del 8º Congreso de la CUT. Pero por distintas razones, que son de otra materia de discusión, me imagino, y producto de las debilidades del sindicalismo en Chile, fundamentalmente, aún no están todos los sindicatos metidos en la coordinadora No Más AFP. No obstante eso, la coordinadora sigue trabajando en función, primero, de sensibilizar a la población respecto de que sí existe una alternativa, y que esa alternativa al sistema previsional que hay en Chile está aprobada. Está aprobada en prácticamente todos los países del mundo, excepto 9, donde Chile es uno de ellos.
O sea, el sistema de capitalización individual, que es el sistema que existe en la previsión chilena, que es tú juntas tu plata para ti, pero además te la van quitando, ¿verdad?, para enriquecer a otros. Ese sistema ocurre solo en 9 países. Chile es el peor de esos 9, además, porque en varios de esos 9 países incluso hay aportes desde el mundo del empleador a esta cotización individual. El resto de los países del mundo, incluso los países más capitalistas del mundo, tienen sistemas de reparto. Y el sistema de reparto, que es la propuesta que nosotros venimos levantando hace ya muchos años, el sistema de reparto es un sistema que implica solidaridad por sí mismo, porque significa que el sector activo, el joven trabajador, con sus imposiciones puede sostener al mundo pasivo, que es el trabajador que termina su etapa laboral. Pero además se reparte el fondo común de una manera equitativa, ¿verdad?, entre todos los trabajadores, considerando que la tasa de reemplazo le llamamos a la diferencia entre lo que tú ganas en el último sueldo y lo que recibes como pensión, asegurando que la tasa de reemplazo pueda ser cercana o superior al 80% de tu última renta. Cuestión que hoy día ni con todos los cambios que pretendan hacer, ni con todas las definiciones que hizo incluso la Comisión Bravo, podríamos ni siquiera soñar alcanzar a través de un sistema de capitalización individual. Mabel, aquí se trata también y esencialmente de un sistema que está pensado, ¿cierto?, para enriquecer a unos pocos. Algunos especialistas dicen que este es el gran desfalco del siglo, a propósito de cómo algunos privados, ¿cierto?, usufructúan del trabajo de la mayoría de los chilenos y las chilenas. ¿Cómo ustedes están previendo políticamente el impacto que tendrá en las próximas décadas si todo sigue igual en el mundo social? Mayor desigualdad, mayor pobreza, precariedad incluso en temas de salud, pero además porque hay que mirar sistémicamente este proceso. O sea, esto no es porque sí. Este sistema no existe y no hay tanta reticencia a cambiarlo estructuralmente por bolitas de dulce. O sea, la verdad es que el sistema previsional en Chile es el corazón del modelo neoliberal. Y ese es el problema de fondo, porque las inversiones que hace el capital que existe en los fondos de pensión, esas inversiones se van precisamente a los grandes consorcios empresariales. De hecho, demuestra un botón, las mismas grandes coaliciones empresariales que están involucradas en los actos de corrupción reciben prácticamente la mitad de los fondos que provienen de nosotros, de las AFP. Pero además se financia la banca. Toda la banca privada se financia con los recursos de los trabajadores, porque es tu plata, o sea, es tu 10% más el 3% que tú le entregas a la administradora para que administre tu fondo, porque en proporción es un 13,3 lo que tú das mensualmente a las AFP. 10 que va a tu fondo y que te lo pueden quitar, y 3 como y algo que se va a la administradora, que como que tú le pagas para que ellos administren tu fondo. Entonces, toda esa plata, que son miles de billones de pesos, están en la misma banca que después te entrega los créditos y que te los entrega a ti mismo, a tasas altísimas de interés. Entonces, en el fondo es como la lógica de la pulpería, ¿no? O sea, yo entrego la plata por aquí, me la devuelven por acá, pero tengo que pagar más por adquirirla. Entonces, todo el sistema, todo el modelo se para y se sostiene a partir de la fórmula en que se invierten las platas de los trabajadores en Chile. Pero es más brutal además, porque nosotros hacíamos el estudio, bueno, hay muchos estudios, pero desgraciadamente ni siquiera lo que hoy existe beneficia al conjunto de los trabajadores. Porque la precariedad del empleo que hoy día existe en el mundo del trabajo tampoco alcanza a que prácticamente el 40% de los trabajadores en Chile tengan posibilidades de pensionarse, ni siquiera imponiendo las AFP.
O sea, la gran mayoría de los trabajadores en Chile, una buena parte de los trabajadores en Chile, el 40%, están en condiciones de tercerización, son honorarios, ambulantes, independientes. En la práctica no cotizan. Entonces, ¿cuál es la lógica que dice la AFP? Tienen que cotizar, entonces los vamos a obligar a cotizar en la AFP para que puedan tener una pensión. Pero la verdad es que el elemento central que tiene que ver con la seguridad social, que es la responsabilidad del Estado y que es la definición que hace la OCDE, que hace la OIT y que hacen toda incluso que está consagrada como derecho universal, es absolutamente negada para los trabajadores chilenos. Aquí no hay protección social para los trabajadores en Chile y menos aún para los viejos en Chile. Mabel, tú tocas también un tema central. Primero, que el sistema es el corazón del modelo, de un modelo que la clase política ha demostrado más querer preservar que cambiar, independiente que el año 2015 podríamos decir que el año de las comisiones, ¿cierto? A propósito de esas comisiones se formó, ¿cierto?, la Comisión Bravo, que está entregando 3 alternativas y se ha generado toda una discusión respecto al impacto real que pueda tener en el corto plazo, porque estamos hablando de vidas cotidianas, de existencias, de pobreza, de situaciones que pasan todos los días, o sea, de una fragilidad terrible que lleva muy probablemente a un análisis terrorífico del futuro. La pregunta es cómo ustedes, como dirigentes políticos, sociales, que están en la otra vereda de la política formal tradicional, que sabemos cómo ha sido evaluada en Chile, está pensando esperanzadoramente o no, ¿cierto?, de los resultados de esta Comisión Bravo. Mira, la Comisión Bravo fue una mentira. Nosotros es el primer análisis que hacemos. Fuimos a los diálogos, participamos de ellos. En ninguno de ellos se planteó lo que la Comisión Bravo está sacando como resultado. La gran mayoría de las organizaciones de trabajadores, por no decir todas, nos planteamos por un sistema distinto, que es más cercano a la alternativa C. La Comisión Bravo presenta 3 alternativas y la C la vota solamente un integrante de la comisión. Y la C es la que nosotros nos planteamos, que tiene que ver con terminar con el sistema de capitalización individual y pasar a un sistema solidario y de reparto. La razón de que existen estas comisiones, ¿verdad?, y que se formen estas comisiones, recordemos que el 2006 Bachelet también formó una comisión para poder modificar el sistema previsional, ahora va a haber otra comisión para ver el tema de los cabildos, constituciones, sí, comisiones tras comisiones, pero en el fondo estas comisiones no recogen el sentir de los trabajadores, porque recoger el sentir del mundo popular de los trabajadores en Chile significa irse en contra de quienes financian la política en Chile. Si hoy día, cuando se armó esto en dictadura, estuvo tan bien pensado y fueron tan hábiles que dejaron todo amarradito por todos lados. O sea, pensemos en que el mismo creador del sistema previsional es el creador del Código Laboral. O sea, José Piñera, ¿verdad?, cuando estructura la norma laboral, está sentenciando y condenando a cadena perpetua a los trabajadores para que nunca más puedan politizar la organización sindical, es decir, hablar de política y hacer discusiones estructurales respecto de la vida de los trabajadores, pero además los condenan en esta lógica individualista, se meten en la cultura del chileno, le cambian la mentalidad al chileno, porque imponen lo individual por sobre lo colectivo, la competencia por sobre la solidaridad. Y eso hace que cambie toda la estructura social en Chile. Y han pasado 25 años para que Chile, invisibilizadamente, porque se invisibiliza, Chile desde abajo, fuera de los partidos incluso, y no porque sea malo la política, al contrario, yo la reivindico, pero fuera de esta clase política que se acomoda a esta forma de estructurar el país, hay una corriente, ¿verdad?, potente de gente, jóvenes, viejos, trabajadores, que se van organizando. Es casi invisible, que son los movimientos sociales, que van surgiendo en todas partes. Nos falta coordinarlos, claro. Tenemos miles de debilidades, los medios de comunicación no están a favor de los movimientos sociales, indiscutiblemente, porque está todo en función de la estructura del modelo. Y la estructura del modelo es tan fuerte y tiene a tantos cómodamente viviendo
y asegurándose a sí mismo y varias de sus generaciones que la gran masa del pueblo chileno, del mundo popular, pierde derechos y pierde cualquier otra posibilidad. Pero esa gente, ese pueblo, se va organizando. Mabel, te queremos agradecer por la claridad de esas palabras, porque también compartimos una realidad y también un llamado, una convocatoria a activarse, a trabajar de la dignidad, porque es responsabilidad de todos y todas. Queremos invitarlos a seguirnos a través de www.uplatv.cl. Esto fue Chile en el País de las Maravillas.